Bueno, hablamos de lo que por lo menos se ha cumplido en estos días, un año de la triple fuga y con su capítulo en la provincia de Santa Fe, los hermanos Lanata y Schillaci, que cometieron una serie de delitos dentro de la provincia de Santa Fe que quedaron en jurisdicción de la justicia provincial. Está con nosotros el fiscal, el doctor Estanislao Giavedoni. Gracias por venir, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. Preguntarle, antes que nada, bueno, ¿cuáles son los delitos que se le imputan a estas tres personas en la provincia? Nosotros intervenimos a partir de lo que fue la privación de la libertad de una víctima, un ingeniero, en la zona rural de Matilde, y a partir de ahí todos los hechos que se cometieron y que fueron tipificados como delitos, digamos, entran dentro de la órbita de nuestra jurisdicción, nuestra competencia. ¿Qué le atribuimos a los tres imputados? Son los delitos de privación ilegítima de libertad agravados, porque hubo violencia, utilización de arma de fuego, robos con la utilización de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego y tenencia de arma de fuego. Recordemos que hay un hecho en el cual participan solamente dos de los imputados, que son Schillaci y Cristian Lanata, que es el último de los hechos, que es la última privación de la libertad, ocurrido en un molino, Molino Spalletti, donde privaron de la libertad a uno de los empleados y allí, bueno, lo tuvieron retenido hasta que fueron detenidos. En esa oportunidad también se pudo encontrar distintas armas de fuego, distintos calibres, y en particular las armas que tenían ellos en ese momento eran pistolas 9 milímetros que, bueno, habían sido sustraídas a Gendarmería. Cuando ellos llegan el primero de los hechos, el día 7 de enero, que llegan ahí a la zona de Matilde, lo hacen conduciendo un vehículo, una Berlingo, también de Gendarmería, y entonces a partir de ese momento para atrás, los delitos que ellos habrían cometido podrían caen en la competencia de la justicia federal, más allá de que están en el territorio de nuestra provincia. O sea que estamos hablando de dos privaciones ilegítimas de la libertad. Tres privaciones ilegítimas de la libertad, porque hay tres víctimas. Claro, tenemos el de acá de Santa Fe, que fue en el departamento de Calle San Jerónimo, un matrimonio que vive en zona rural de Campo del Medio, y luego el empleado del Molino Spalletti. A los tres cometen más o menos los mismos hechos porque los privan de la libertad para poder después hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo robar, en este caso, una camioneta al ingeniero, una Amarok, y a la gente de Campo del Medio le roban una Toyota Hilux, cabina simple. ¿Cómo funciona el sistema procesal penal teniendo estas personas detenidas y en jurisdicción de otra provincia? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo es la metodología de las audiencias? Nosotros fue complicado tomar decisiones en ese momento porque si nosotros corríamos con los plazos de nuestro Código Procesal Penal, a estas personas tendríamos que haberlos llevado a audiencia imputativa y o de prisión preventiva en el término de 48 horas. Con lo cual, digamos, lo que pudimos utilizando un poco el sentido común también, y viendo que no había peligro de fuga, porque al estar ellos sometidos a otros procesos penales, incluso están condenados, más allá de que no hayan condenas firmes, están condenados, están cumpliendo pena privativa de libertad como purgando una pena, no había riesgo de fuga y por lo tanto había un sometimiento a este proceso penal. Eso nos permitió llevar adelante las audiencias imputativas con ellos en relación a estos delitos en estado de libertad. Vamos a decir, si bien yo viajé a Ezeiza, donde ellos están privados de su libertad, allí se llevó adelante la audiencia imputativa con participación del Servicio Público de la Defensa Penal de acá de Santa Fe. ¿Cuál es la postura de ellos, del Diego de Ramos? Ellos tienen un planteo que imagino que lo van a traer al juicio, y que todo esto forma parte de un estado de necesidad, digamos, atento a que la versión de ellos es que los querían matar y que por eso estaban haciendo todo lo que estaban haciendo. Que los querían matar dentro del penal donde estaban alojados. Digamos. Claro, se supedita a lo que ellos exponen en la justicia federal de por qué la fuga. Claro, o sea, incluso hace poco le hicieron una entrevista a Martín Lanata, que entre otras cosas lo tratan como un héroe, digamos, dentro de toda esta situación. Y él claramente hace mención a este hecho, digamos, como que todo formó parte de este estado de necesidad previendo que los querían matar.
estando privados de la libertad allá desde donde se fugaron por primera vez. Pero bueno, desde ese momento, que les recuerdo que eso fue, ellos se fugan diciembre. En diciembre, fines de diciembre, unos días antes de Navidad. Sí, yo creo, sí, el 22, 23 22, fue, 23 no de recuerdo diciembre fecha, se sí. fugan, y ahí empiezan todo un raíz de situaciones, digamos, que pasan por acá, por la provincia de Santa Fe, donde finalmente son capturados. Pero entre medio de todo eso ocurrieron un montón de situaciones. Hay un fiscal en Buenos Aires que está viendo todo lo que pasó en ranchos, digamos, donde hubo también tentativas de homicidio. El propio Lanata, en esta entrevista que les decía, hace mención a que él es un tirador experto que a 600 metros da en el blanco, digamos. O sea, es una situación compleja y nosotros, nuestra postura por lo menos, entendemos que acá se cometieron delitos y que por esos delitos merecen llevarse adelante este juicio. Nosotros hemos presentado en diciembre la acusación formalmente como para poder llevar adelante el juicio oral y público. La idea es que eso sea en el transcurso de este año 2017. Se prevé la realización de una serie de audiencias en forma previa a la realización del juicio propiamente dicho, que estimamos que comenzarán a partir de marzo, abril de este año. ¿Está esclarecido, digo, todo el recorrido que hicieron en la provincia de Santa Fe, parte por parte, o todavía falta determinar algunas cuestiones dentro de la provincia? Nosotros tenemos, por lo menos desde que se produjo el hecho de la privación de la libertad del ingeniero y hasta el momento de la detención de los tres, bien claro por dónde estuvieron, cuáles fueron los recorridos que hicieron. Eso, incluso hay filmaciones públicas y algunas privadas, pero básicamente públicas, que con personal de la PDI hicimos un trabajo de recopilación de todas esas imágenes, donde entre otras cosas se puede observar qué es lo que hicieron acá en Santa Fe, en algunas partes, cuando fueron a comprar material para plotear la camioneta, cómo salen y entran desde el edificio donde lo tenían encerrado al ingeniero, cómo se trasladan con una bicicleta que era del propio ingeniero, que él lo hace mención en una de las testimoniales. Y después, el resto del recorrido, nosotros lo tenemos claramente identificado a raíz de los distintos lugares por donde fueron pasando. Ellos intentaron cruzar de la ruta 1 a la ruta 11 a través de la ruta 62S, que estaba cortada en ese momento por el agua. Hay una zona de puente que vuelve, que en ese momento ya iban en la Toyota Hilux que habían robado a la gente de Campo del Medio y con la cual quedan empantanados ahí en el medio del camino, digamos. En ese momento el personal de las TOE, junto con personal de la comisaría, de la subcomisaría cuarta de Campo del Medio, que estaban en persecución, estuvieron muy cerca de darles alcance en ese momento. Incluso se presume que en la búsqueda y en forma previa a encontrar a la camioneta, les han pasado caminando muy cerca, digamos. Por lo que usted conoce, por los detalles y demás, ¿se puede presumir que tenían fuerte apoyo externo, de mucho dinero, de una estructura más grande y demás? ¿O en realidad no? Y en realidad actuaban solos y demás. ¿Qué lectura puede hacer de esto? Mire, yo no hice un análisis abocado a esa situación, pero para mí estos eran tres prófugos, tenían lo que tenían. Obviamente las armas que tenían eran de muy grueso calibre. Hay una de las armas que pertenece al servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. La primera, claro. Hay un FAL, o sea, estamos hablando de armas de alto poder de fuego que no se consiguen muy fácilmente. Tampoco te escapás de una cárcel muy fácilmente, ¿no? Como se escaparon, ¿no? Tal cual, con lo cual no sé qué habrá pasado al momento de la fuga, digamos, pero por lo menos lo que yo pude observar acá cuando ellos estuvieron y de lo que dicen los testigos, que bueno, ahora tenemos que empezar a trabajar con ellos, es que en todo momento ellos seguían emprendiendo su huida hacia algún lugar hacia el norte. De hecho, uno de los testigos
hace un relato como que le preguntan para dónde quedaba Paraguay, cómo hacer para ir para hasta Paraguay. Algunos dicen que iban a Reconquista y que supuestamente tenían una fuente ahí que los iba a sacar a Paraguay. Sí, también se hablaba de una fuente de alguien que les dio apoyo acá en Santa Fe, en la zona de San Carlos. El famoso avión ese que se dijo. Nosotros desde que tomamos el caso hicimos varias investigaciones paralelas con algunas pistas falsas que se estuvieron dando y que en definitiva fueron pistas falsas. Entre ellas, acuérdense, por ejemplo, de un portafolio que decían que estaba lleno de dinero, que no tenía nada que ver, era un portafolio de la laboratorista que estaba levantando huellas y rastros. Un caso donde un auto es detenido en un camino rural en la zona de Callastá por parte de un helicóptero de la Policía Federal, donde hacen bajar a los individuos de ese lugar, que resultaron ser, de los 3 que bajaron, había uno que era menor de edad, y que también lo investigamos a fondo. Yo tuve el auto secuestrado. Perdón, ese episodio, inclusive desde la política fue muy inflado. Recuerdo que Carrió lo había tuiteado, sí, el video. Sí. De hecho, yo abrí una investigación de oficio con ese tema. Tenemos una carpeta con todo lo que se hizo. E incluso secuestramos el vehículo, lo estudiamos, lo analizamos. Y efectivamente no tenía absolutamente nada que ver. La propia Policía Federal después reconoce que ellos participaron de ese hecho y que obviamente, como no tenían nada que ver, los dejaron seguir. Claro. Todo esto fue por el revuelo que se había armado cuando se lo detuvo a Martín Lanata y que no sé por qué salió que estaban detenidos los 3, cuando en realidad había solamente uno detenido. Sí, insisto con eso también, después la política, inclusive con los entredichos y así vuelta. Bueno, este es un caso que ha tenido mucha cercanía con lo político, con lo cual, digamos... Carrió había dicho que los 3 estaban detenidos y que los tenía la policía de la provincia de Santa Fe. Desde el primer momento en que a mí me informaron que fue aprendido Martín Lanata, y que yo me hice presente en la comisaría de Callastá, que tomamos cartas en el asunto, estuvimos al tanto de cada uno de los movimientos que se estaban haciendo, y yo le aseguro que siempre fue así. Primero fue Martín Lanata y 2 días después los otros 2 en el Molino Paredes. Sí, de hecho, nosotros estábamos al aire en ese enero y yo recuerdo haberme comunicado con un importante funcionario del gobierno provincial cuando todo el mundo decía eran 3 y me dijo, no, hay 1 y seguimos buscando los otros 2. Sí, incluso cuando que nos avisan, yo estaba en camino para Callastá, en ese momento habían 5 helicópteros a disposición para todo lo que fue el rastreo de las distintas fuerzas. Acuérdense que estaban todos, no faltaba nadie. Y cuando me preguntan, que yo sugerí sigan con la búsqueda, sigan con los helicópteros volando, a ver, pues si apareció tienen que estar los otros por ahí. ¿Te lo puedo preguntar desde lo personal? En ese momento, cuando aparece la versión pública en los medios y demás, están todos detenidos. Yo me sorprendió porque yo estaba dentro de la comisaría de Callastá. Y en la comisaría había un televisor chiquito. Ajá. En ese momento estaba Martín Lanata en su celda, digamos. Y empezó a salir por los medios nacionales, no me acuerdo qué canal, Crónica, no me acuerdo, que estaban los 3 detenidos. Me causó un poco de gracia, digamos, porque después iban a tener que salir a desmentir todo eso, los propios periodistas. Y igualmente en ese momento desde el Ministerio Público decidimos mantener un perfil bajo. Nosotros no salimos a hacer ningún tipo de información pública, todo se encargó el Ministerio de Seguridad, la policía. Nosotros recién salimos cuando todo esto se terminó y cuando pudimos completar, digamos, nuestro trabajo. Pero primero fueron los medios, pero después aparecieron las voces oficiales de los funcionarios diciendo sí, desde el Ministerio Público de la acusación nadie. No, por eso, pero digo, ¿cómo vivían eso de que el funcionarios planteando inclusive hasta el presidente? Claro, el presidente también le había llegado la misma versión. Sí, a mí me parecía hasta de cierta forma gracioso, digamos, lo que estaba pasando. En ese momento yo me reuní con todos los altos mandos que estaban en ese momento en Callastá, que de hecho mantuvimos una reunión adentro de una camioneta, porque no se podía estar ahí en ese lugar, había muchísima gente, y digamos, fui bastante claro como para que me digan por sí o por no qué es lo que estaba pasando, y todos, absolutamente todos, me negaron que estuvieran los otros 2 detenidos. Digamos. Después, de hecho, se confirmó 2 días después. Uno de los episodios que en su momento fue muy confuso también,
y que ya hubo declaración, creo que en la justicia federal, no sé si en su caso cuando ¿pudieron declarar ya los imputados o todavía no? Sí, sí. Nosotros, bueno, yo estuve en Ezeiza, les tomamos audiencias imputativas a los 3, y ellos en ese momento tuvieron la oportunidad de declarar y decir todo lo que quisieran decir. Los 3 se abstuvieron de hacer manifestaciones en el marco de esta causa. Pero indagatoria todavía no. Sí, eso, sí, claro, sí, o sea, sí, nosotros ya, en el sistema procesal nuestro no existe la declaración indagatoria. Nosotros lo que hacemos se llama audiencia imputativa, donde le intimamos el hecho por cualquier delito, digamos, a cualquier delincuente le atribuimos un hecho que se hace de manera escrita y oral. Se filma, están grabadas las audiencias con presencia de su defensor y en el caso de que esté en privado de la libertad a disposición de un juez nuestro, con la presencia del juez también. Claro. Y en este caso, como yo les decía, las imputativas se hicieron en Ezeiza, con la presencia del defensor, con la entrega por escrito y luego oral. En el momento de preguntarles si ellos querían exponer algo, como es un derecho que tienen todos los imputados, claro, eligen no hacer ninguna manifestación y eso no juega en contra, digamos, a los efectos de la investigación. La sorpresa me la llevé como anécdota cuando terminamos con el acto y con Esquilachi, que se paró, me dio la mano y me dijo disculpe por todo lo que pasó allá en Santa Fe. Pero eso que yo lo conté, que digamos, me pareció anecdótico, más allá de eso, ninguno hizo ninguna declaración. Después todos, y cada uno por su parte, estimo yo que debe ser parte de una estrategia también pensada para un futuro juicio, para este juicio que se viene y algún otro, están brindando algunos testimonios públicos en donde hablan de esto, de que la fuga se hizo por una cuestión de necesidad, sí, claro, de que si no se fugaban los mataban. Le decía de los episodios que no quedaron muy claros, o que había varias versiones. Primero ellos tenía que ver con el lugar donde ellos estaban apostados y cómo había sido la fuga, si hubo o no un primer tiroteo. Y después un segundo tiroteo que después se confirmó que en realidad fue entre distintas, o por lo menos entre gendarmería. En Santa Fe, claro. Sí, eso yo no lo estoy investigando, así que yo no eso lo queda afuera, digamos, eso quedó en jurisdicción federal. Eso quedó en jurisdicción federal. Eso quedó en jurisdicción federal. Yo me puse a disposición del juez Rodríguez, en ese momento también estaba el fiscal Rodríguez, porque yo tenía el secuestro de armas que eventualmente podían serles útil, claro, a ellos para la investigación. Les brindé, me brindé, digamos, en cuanto a lo que necesitaran. Sí se les hizo entrega de todos los informes técnicos armeros de cada una de las armas, como para que también lo tuvieran allí. O sea, usted toma desde que ellos llegan a secuestrar a este ingeniero en la Berlingo de Gendarmería. Ya. Exacto, ellos se bajan de la Berlingo y lo abordan a este muchacho que estaba por empezar a hacer un trabajo en un campo para una empresa Bayer. Y ahí comienza todo este raíz, por lo menos la parte que nosotros empezamos a trabajar. ¿Cómo era el trato de los Lanata para con este ingeniero? ¿Qué es lo que pudo charlar con ellos? Depende, porque el trato, digamos, fue un trato directo, duro, digamos, y la situación inicial cambió un poco después con el correr del tiempo, pero él siempre manifestaba que había uno de ellos 3 que era el que digamos, lo trataba con mayor firmeza o dureza. El resto, básicamente, le acercaba la comida, le preguntaban si querían ir al baño. Muy poco trato, digamos. En eso se veía, eran tipos profesionales, digamos, en su menester, digamos. Sí, entiendo yo que han actuado sabiendo lo que estaban haciendo, por eso, digamos, lo tenemos a esto como un tipo de delito y no, claro, bajo un esquema de estado de necesidad. Claro. O sea, ellos creo que todo esto lo han hecho con la cabeza bastante fría, digamos, y sabiendo qué es lo que estaban haciendo. Incluso hay una de las notas que yo leí o la escuché que hace Martín Lanata, que cuenta que, bueno, con esto de que él, siendo un tirador profesional, pudo haber hecho otro tipo de cosas, como diciendo, pudo haber causado otro tipo de daño. Si quería mataba, lo escuché en algún lado. Sí. O sea, tenía un FAL en la mano el tipo, cargado y municionado con un montón de proyectiles. Tenían una arma que se llama FMK3 que dispara no sé cuántos proyectiles por minuto. Bueno, el FAL también. El FAL puede ser automático. Y todas las armas son aptas para efectuar disparos en simple acción.
Semiautomático y automático. Sí, Sí, así que... la última, por lo menos en este caso, después... Sí, quería preguntar otra cosa, pero dale. Las cosas. ¿En qué marco se da cómo se entrega la nata? Porque también había versiones distintas. Bueno, ahí está dando vuelta unas notas que sacó ayer el diario, un trabajo estuvo el diario bastante... El diario sí, Litoral. Lo vi muy bueno. Ahí hay un hombre, un policía retirado, que es el que lo ve venir caminando y el que da la voz después a la policía para que generen la detención. Este hombre, Martín Lanata, estaba muy golpeado, muy cansado. Él, después del accidente que tuvieron con la Amarok, es quien resulta más golpeado. Yo en ese momento, cuando se lo detiene, empezamos a ver la posibilidad de trasladarlo hasta acá, al hospital Cuyen, por los golpes que tenía, etcétera, porque digamos, yo lo que necesitaba era tener una persona que supiera qué es lo que le estaba pasando, digamos, que estaba en un proceso penal y que entendiera claramente de lo que estábamos hablando, con lo cual estuvimos muy cerca de trasladarlo, pero bueno, el médico, el doctor Landolio, en ese momento entendió que con el suministro de lo que le dio, inyectables, etcétera, y bueno, de hecho fue así, digamos, no hubo necesidad de hacer el traslado. No, le quería preguntar, hubo un hecho, por su condición, ¿no?, de fiscal, hubo un hecho en los últimos tiempos que fue muy conmocionante para todos los santafesinos, que fue este cuádruple homicidio enmarcado en un caso de femicidio y demás. Y nosotros planteamos, digo, como hecho, es difícil hablar porque hay otro fiscal y demás, pero por eso se lo pregunto en general, no con este caso en particular, pero digo, una mujer hace todo lo que el Estado le dice que tiene que hacer, ir, presentar, hacer la denuncia, ir al hospital, después ir a la policía, ir a la justicia, plantea, hizo todos los pasos que tenía que hacer, y sin embargo pasa lo que pasó. Digo, como hombre de la justicia, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué análisis hace usted que está ocurriendo con esto? Algunos dicen, incluso de récord, no tenemos los presupuestos para poder brindar, otros plantean otra cuestión. ¿Qué cree usted que está fallando, que está ocurriendo? Me parece que hay que... yo estoy de licencia y no estuve en el momento del hecho, pero obviamente lo conozco al caso. Nosotros en las fiscalías nuestras tenemos un equipo fiscal que se creó este año que se dedica al trabajo de lo que sería violencia de género y arrancó con una herencia de 7.000 causas abiertas. Dentro de esas 7.000 causas, que hay que hacer un análisis una por una, entre las cuales hay denuncias repetidas, con lo cual se acumulan, etc. Hay muchas otras donde tenemos víctimas, seguramente, que han desistido de concurrir a la justicia, porque eso llevó tiempo. Nosotros, le vuelvo a repetir, este año se creó esa Fiscalía Especial, pero a la par de la herencia de 7.000 causas, es la Fiscalía que más causas ingresan diariamente. Y sí, obviamente, nosotros no podemos dar una respuesta desde la justicia, o por lo menos desde la Fiscalía, a la problemática que subyace toda esta situación. Sí, también, digamos, creo que hay que reconocer que no se ha hecho un trabajo coordinado desde lo que es la propia Fiscalía, con los organismos que se dedican a trabajar esta temática, ya sea en la ciudad de Santa Fe o en la que nos vinculan, Santo Tomé y toda la región. Hay mucha gente que está trabajando en el tema y me parece que lo que ha faltado realmente es una gestión de este conflicto. Realmente creo que lo que ha faltado es ponerlo visible al tema y darle la importancia que se merece. A mí una vez me tocó un caso, yo estaba de turno, nosotros los fiscales trabajamos todos los casos, salvo los de homicidio, porque todos los días nos llaman por teléfono, estamos de turno las 24 horas del día, los 365 días del año, salvo para los casos de homicidio, que está la unidad especial de homicidio y atienden ellos exclusivamente ese tema. Ya a partir de ese hecho, es decir, donde vos tenés que todos los fiscales trabajamos todas las temáticas, ahí ya arrancamos con un problema, porque no todos vamos a resolver la cuestión, a lo mejor, de la misma manera, claro. Más allá de que tengamos una misma línea de trabajo y que entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo en trabajarlo de una misma manera. Entonces, me parece a mí que lo que hay que tener presente y claro es que acá lo que ha faltado es desde las cabezas de los ministerios públicos una verdadera gestión de este conflicto concreto y puntual.
El problema de la violencia de género no empezó en el año 2016, esto ya lleva mucho tiempo, hay mucho movimiento respecto a esta temática y me parece que es hora ya de dar una vuelta de rosca a esto. Y una de las cosas que a mí me parece importante es gestionarlo al conflicto de manera coordinada con todas las instituciones, desde la policía, que tiene que saber qué hacer cuando recibe una denuncia de esta naturaleza, porque la policía tiene que saber qué hacer, no necesita estar llamando al fiscal para que el fiscal le diga qué es lo que tiene que hacer. Ellos ya saben y ya tienen elementos como para trabajar. ¿A quién poder recurrir? ¿A quién poder llamar? No necesitan que yo les dé el teléfono, por ejemplo, del refugio para que la mujer pueda ser trasladada. Lo tienen que tener en la comisaría. Entonces, después, hay mucha voluntad de laburo por parte de gente de estos grupos, por ejemplo, de la Municipalidad de Santa Fe, de la Municipalidad de Santo Tomé, que están trabajando muy fuerte con esta temática y que cada vez más estamos vinculados. Bueno, me parece a mí que lo que ha faltado es una coordinación de trabajo. Eso es importante. Ahora, en verdad que los problemas que subyacen a este tema son muy graves, es muy difícil preverlo, y este caso realmente creo que nos ha conmocionado a todos, un hecho terrible, digamos. Bueno. O sea, también queda la sensación de que otros hechos no ocurren casi de casualidad, porque digo, en este caso paradigmático, cuando una mujer hace todo lo que tiene que hacer y pasa lo que pasó, en realidad hay muchos otros casos que no pasó nada, porque no pasó, digamos, porque podría haber terminado igual. Lo que nos preguntamos es, ¿qué hay que hacer para adelante? El gobernador dijo, bueno, el problema estuvo en la justicia, claramente, lo planteó ahí, un problema en la justicia. La justicia plantean también lo de la policía. Me parece que hay Yo te vuelvo a repetir, me parece que hay que coordinar trabajo y me parece que todos se tienen que hacer cargo de la parte que le corresponde. Eso es, no sacarnos el problema de encima. Al contrario, creo que hay que hacerse responsable de toda esta situación. Yo no digo la culpa la tuvo otro, no. Yo digo, el problema existe y nosotros no le estamos dando respuesta. Y me parece que la respuesta es la coordinación de trabajo con toda la gente que está abocada a esta temática. Usted me dice, bueno, pero hay un protocolo que se trabaja para este tipo de casos. Los protocolos son propuestas de trabajo que uno las puede seguir, digamos, pero no hay una obligación de llevar adelante un trabajo como establece ese protocolo. Me parece a mí que más que un protocolo, lo que hay que hacer es mecanizar o aceitar un esquema de laburo con todas estas organizaciones estatales, paraestatales, la policía, la justicia, etcétera, para trabajar estos casos de una manera mucho más adecuada. Y como vos decís, tenés razón, hay muchos casos que no llegan a más por obra del destino, digamos, como tampoco no llegan a más un montón de otros casos, claro, ¿no es cierto? Un robo con un arma blanca, donde a vos te pinchan, ¿viste? No se muere la persona, o a lo mejor a vos te rozaron con una cuchilla infectada, derrumbrada y te morís de un tétano. Pero sí, es así. ¿Y esa coordinación en cabeza de quién? Porque digo, ¿quién debería coordinar? Esto creo que lamentablemente digo porque no excede la justicia, esto es político, digamos. Creo que tomar una decisión política de coordinar un trabajo. En su momento el fiscal general de la provincia tenía una propuesta, creo que había venido por el lado de una diputada provincial, de crear una fiscalía especial justamente para atención de la violencia contra las mujeres en general, y en particular la violencia de género. Digo en general porque también abarcaría la violencia sexual y otro tipo de violencias institucionales, etc. Eso no se creó, no se creó, como tampoco se creó la Fiscalía Especial de Violencia Institucional. Eso era una buena idea. Claro, eso era una buena idea. Faltan recursos también. Imagínense que los dos fiscales que están a cargo hoy de esta fiscalía, que yo les dije que arrancó con 7.000 causas, cuentan con 3 empleados. Y de los cuales uno es pasante, otro es contratado. El pasante cobra 1.500 pesos por mes. 1.500 pesos por mes. 1.500 pesos. Un pasante cobra más o menos eso, 1.500 pesos por mes. Y nosotros trabajamos nuestro recurso de trabajo. Yo tengo el caso de los quemacoches, por ejemplo. Quemacoche trabajo con un pasante.
un pasante que me ayuda a trabajar los casos de quemacoche, con mucha voluntad y mucho esfuerzo por parte de todos, porque todos le tenemos que restar a otro tipo de trabajo el tiempo necesario para trabajar este tipo de ¿Cuántas cosas. causas tiene hoy usted? Son alrededor de 3.000 causas. O sea, hoy usted está investigando 3.000 causas. No, distintas. bueno, son 3.000 causas o 3.000 números de quij o de expediente que están ingresados a mi fiscalía y que ya han tenido en su mayoría algún tipo de destino o algún tipo de trabajo. Nosotros, desde que empezamos a trabajar, trabajamos atendiendo las cuestiones del turno. Es muy difícil trabajar la investigación. Este caso de la nata, del cual estamos hablando, llevó su tiempo generar la acusación, porque entre medio de todo esto hubo un montón de otros casos que me generaron y que uno no se puede dedicar a trabajar exclusivamente. Entonces, creo que ahora que van a venir nuevos fiscales, que vamos a hacer, nosotros tenemos dentro de las fiscalías regionales el menor número de fiscales de toda la provincia. Entonces, ahora cuando se incorporen los que se tienen que incorporar, probablemente tengamos un poquito más de espacio para trabajar la investigación más seriamente. Yo hace poco estuve con un caso que se hizo a nivel nacional e internacional sobre un delito que se llama grooming, con una operación Ángel Guardián, un trabajo bárbaro. Pero la verdad que también hay otro pasante que me ayuda a trabajar esos casos. Entonces, digo, tenemos que encontrarle la vuelta como para dotar también a la Fiscalía de los recursos que se necesitan, digamos. Lo que queda claro es que en el caso de la violencia de género contra las mujeres, que tenemos un problema en Santa Fe. Digo, me parece que no es en Santa Fe solamente. País, está bien, pero me parece que no es en Santa Fe pero por lo menos en la realidad que nos toca a nosotros en Santa Fe, bueno, evidentemente hay una decisión política que está faltando, que es dotar de mayor recursos, porque hay un montón de mujeres que están desprotegidas en Santa Fe. Digo, esto es claro, digamos, si lo plantea como tal, entran más denuncias por día en este tema que otras cosas. De las llamadas diarias al teléfono, eso es lo que le quería contar. Nosotros como fiscales por día estamos recibiendo alrededor de 60, 70 llamadas telefónicas por consulta que nos hacen desde distintas comisarías o del Centro Territorial de Denuncia por delitos de toda índole. Más de la mitad de las consultas están relacionadas con este tema. Más de la mitad de 70 llamadas por día. Más de la mitad, o sea, en donde nosotros tenemos que pedirle, por ejemplo, al personal policial que genere rondas de vigilancia en el domicilio de esa persona. Y lo haces como fiscal, digo, te pasa eso, te llega el caso y demás, que es difícil porque muchas veces decís, tengo que tomar una decisión de esta, no tengo policías, pasa esto, no tenés recursos para... Normalmente cuando hay un involucrado, una persona que está prendida en ese momento, nosotros lo privamos de la libertad. Y a veces jugamos con la ilegalidad de la detención también. Nosotros tenemos plazos que cumplir, 24 horas y un máximo de 48 horas para ordenar la detención. Pero yo no puedo ordenarle la detención a una persona si después no tengo elementos para pedir una prisión preventiva. Ojo, porque yo tengo un caso a lo mejor que entiendo que puede estar relacionado con violencia de género y lo tengo detenido al tipo y lo llevo a la audiencia imputativa, pero después resulta que no tengo elementos para fundar una prisión preventiva, esa persona va a recuperar su libertad. ¿Me explico? Entonces, sí, pero de alguna manera sabe que el Estado está ahí atrás. Sí, por supuesto. Porque es un tema, digo, sentarse enfrente de un fiscal por lo menos es decir, por supuesto, para la moto que... Pero eso es una decisión que hemos tomado los fiscales. No hay ningún protocolo ni nada que nos dijera que nosotros, por un caso de lesiones, por ejemplo, porque el caso es lesiones leves, dolosas, con una pena de 1 mes de prisión. Nadie, ni el código procesal, ni el código penal nos dice tienen que privarlo de la libertad. Claro. Todo eso es una decisión que tomamos todos los fiscales ya desde hace un largo tiempo atrás. En el caso de que no lo encontramos al tipo, al violento, nosotros lo citamos, lo mandamos a buscar, como pasó con este caso. Lo mandaron a buscar. Apareció después, habiendo cometido lo que cometió. O sea, nosotros estamos absolutamente concientizados de lo que está pasando y de la problemática. Pero insisto, falta coordinación desde lo presupuestario, desde los recursos. La gente de la Municipalidad de Santa Fe colabora muchísimo con este tema, desde la gente que trabaja atrás de las cámaras de seguridad, con los botones de pánico, la gente de la Municipalidad de Santo Tomé también, y estamos en permanente contacto. Pero también tenemos que hacer mención de esto, que los recursos son muy limitados, los recursos que nosotros tenemos.
Así como estamos trabajando hoy con el tipo que llevaba la tumbera, que hay que saber si la tumbera tenía el cartucho, ese cartucho era útil para poder ser llevado, tenemos las 35 consultas más que están relacionadas con violencia de género. Y sobre cada uno de esos casos nosotros vamos anotando y vamos... O sea, es permanente el tema. Nosotros estamos llevando adelante alrededor de 7, 8 audiencias por turno en tribunales. Hoy están, vos vas a la mañana a tribunales un día normal y vas a ver que no se da abasto. Ahora incorporaron 2 jueces más, pero no se dan abasto con las audiencias. Digo, hay que tener una estructura quizá más adecuada para estos tiempos que corren. Y también el límite nos impone la ley, nosotros no hacemos lo que queremos. No, está claro. Me quedo también con lo de Quemacoche, ¿no? Que todos nos sorprendemos uno más. Hay un pasante trabajando. No, pero a ver, los quemacoches, nosotros hemos tenido así mismo, con el pasante con el que estamos trabajando. Pobre, no, tampoco quiero decir nada de pasante, que digo como si fuera un pasante, pero... No, un excelente trabajo. Nosotros hemos tramitado todas las causas que se llevaron adelante. Las que son NN y no tenemos absolutamente ningún dato, tienen distintas derivaciones. Incluso que hay un compañero del Diario del Litoral que fue víctima de uno de estos hechos. Bueno, atrás de todo esto a veces hay compañías de seguro, a veces hay auto abandonado, a veces no hay víctimas, a veces es la propia víctima la que quema el auto. Lo que sí les digo, no existe el quemacoche. No hay un claro, no hay un hombre... Sí. No hay un villano en Santa Fe que... Pero hay uno que al menos están persiguiendo que quemó muchos, ¿o no? ¿O que sospechan eso o no? ¿O son un montón que cada uno quemaron uno? Son todos sospechosos. Todos son sospechosos. Doctor, muchas gracias por venir. De nada. Hacemos un corte y ya seguimos con más, dale.